El 5 de diciembre de 1901, la ciudad de Chicago vio nacer a una persona sobresaliente. Su nombre, Walter Elias Disney. Siendo un dibujante talentoso, a la edad de 18 años se desempeñaba como ilustrador comercial. Pero su éxito empezó a partir de la siguiente década, de los 1920, cuando creó un personaje que se volvió mundialmente famoso, Mickey Mouse. Incursionó en el cine y empezó a ganar muchos premios, incluso estatuillas del Oscar de la Academia. Pero el verdadero objetivo de Disney era establecer un lugar en donde se pudieran cumplir todos los sueños. Establecer un lugar en donde fuera mejor estar. Ese lugar vino en la década de los 1950, cuando Walt Disney, siguiendo sus aspiraciones, fundó Disneyland. En ese lugar, según se planteaba, se podía hacer realidad todos los sueños y se podía cumplir todo aquello que la imaginación podía concebir. El sueño de Disney no quedó ahí, porque esto no era solo para niños, sino que más adelante, unos 15 años después, se estableció otro lugar más grande todavía, que se llegó a llamar Walt Disney World. En ese lugar, la parte medular era Epcot, que es el acrónimo para el prototipo experimental de la ciudad del mañana. Ahora, ¿por qué estamos hablando de este personaje para iniciar esta prédica? Todo lo que Walt Disney quería era un lugar mejor para estar, un lugar mejor para habitar. Un lugar en donde todas las cosas, las mejores cosas de la imaginación y todo lo que las personas deseaban se pudiera llevar a cabo. Usted podría pensar que estos parques temáticos son más propios para los niños o para los jovencitos, pero este es un deseo intrínseco en la persona, es un deseo interno en el ser humano. De hecho, muchas personas abandonan su país de origen para ir en busca de un mejor lugar para vivir. Sabemos de cualquier cantidad de personas que se van hacia el norte del continente buscando mejores oportunidades, un mejor lugar en donde estar. Yo, personalmente, hace muchos años, antes de conocer al Señor, tenía el propósito de ir del otro lado del mundo, a un lugar mejor para pasar el resto de mi vida. Hoy queremos hablar de este tema, y este tema nos va a ocupar con una imagen bíblica que nos habla de este verdadero lugar mejor en donde estar. Este verdadero lugar que Dios ha previsto en su plan soberano para que los que en Cristo tengan comunión con Él puedan vivir. Pero antes de esto, vamos a orar. Padre, muchas gracias porque tu palabra nos habla de la consumación de todas las cosas y allá al final de tu preciosa Biblia, Señor, nosotros podemos encontrar este lugar en donde verdaderamente podemos aspirar a un mejor lugar para vivir. No está mediado por deseos humanos, sino más bien por tu carácter, por tu presencia. Ayúdanos a encontrar este lugar en tu palabra, a meditar en él y finalmente, Señor, a vivir a la luz de este lugar. Te rogamos, Señor, que nos ilumines con tu Espíritu Santo, que con él nos convenzas de tus verdades y que con él nos muevas a actuar consecuentemente con lo que tú nos enseñas en tu preciosa revelación. Te lo pedimos, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Quisiera, por favor, que me acompañen a Apocalipsis y vamos a estar meditando en el capítulo 21 de Apocalipsis y en los primeros 5 versículos del capítulo 22. Pero antes de hablar de este nuevo lugar que se llama la Nueva Jerusalén, según el texto bíblico, queremos ver cómo se desarrolla a través de las Escrituras este concepto
de este mejor lugar. Porque este mejor lugar no está concebido por ideas humanas de lo que es mejor para nosotros, sino más bien en el testimonio bíblico, este mejor lugar para estar, este lugar en donde se goza de la presencia de Dios, de su gobierno y de su bendición, este lugar está de acuerdo a los propósitos, al carácter y a la voluntad divinos. Cuando vamos al inicio de nuestras Biblias, en el huerto del Edén, nosotros vemos que hay un lugar que Dios ha preparado para que su creación especial, Adán y Eva, representantes de la raza humana, representantes de su pueblo, puedan estar con Él. Adán y Eva gozan plenamente de la presencia divina, reciben directamente los mandatos del Señor, obran de acuerdo a su voluntad y reciben su bendición. Pero nosotros sabemos lo que sucedió un poco tiempo después, cuando en el relato de Génesis 3 se nos dice que el ser humano, Adán y Eva, incurrieron en la caída. Y son desterrados, son echados de la presencia de Dios. A partir de allí Dios va a estar manifestando un lugar en donde va a manifestar y presentar su presencia solo temporal y súbitamente. Este lugar se va a conocer como el Arca del Pacto y este lugar va a estar en el lugar santísimo, tanto en el tabernáculo como en el templo en Jerusalén. Nosotros vemos que Dios manifiesta su presencia en momentos específicos. Solo en ciertas ocasiones la gloria del Señor llenó estos lugares. La gloria del Señor se manifestó plenamente. Es más, en el cautiverio, cuando Dios dice que no confíen en ese lugar, en el cautiverio Dios levanta su presencia dentro del templo y se va con su pueblo hacia Babilonia. Libro de Ezequiel. Un poco más adelante nosotros vemos la manifestación plena de la presencia de Dios. Nosotros vemos al Señor Jesucristo, al Dios encarnado, quien hizo su tabernáculo entre nosotros. La figura es clara según Juan 1:14 y nos está diciendo que la presencia de Dios se está manifestando plenamente en la persona de Jesucristo. Él era el Dios encarnado. Él era la plenitud corporal de la deidad. Nosotros vemos que Jesucristo muere, vence a la muerte, resucitando y levantándose entre los muertos según las profecías veterotestamentarias al tercer día, y anuncian que va a ir hacia los lugares celestiales con el Padre a ser entronizado, pero un día va a volver. Mientras eso sucede, el Señor está presente entre su pueblo. Él mora en los corazones y en todo el ser de las personas que se han entregado a Él. Viven consagradas para el Dios que les ha redimido. Y la presencia de Dios se va manifestando a lo largo de las Escrituras en diferentes figuras, en diferentes etapas, en diferentes sombras de una realidad mayor. Nosotros hoy vamos a estar reflexionando en Apocalipsis 21 y los primeros versículos de Apocalipsis 22 y vamos a ver la consumación de este lugar de la presencia de Dios, en donde ¿qué hace? Mora con su pueblo, manifestando plenamente todo su carácter, voluntad y propósito, pero también ejerciendo su gobierno sobre aquellos que le sirven y dándoles su bendición. El mensaje bíblico es consistente. La idea de un lugar mejor para estar es sumamente bíblica, pero es mucho más allá de nuestros deseos humanos terrenales. Es un lugar en donde principalmente se manifiesta la presencia de Dios. Y esa es la gloria de ese lugar. Así que acompáñenme por favor al texto bíblico en Apocalipsis 21 y vamos a ir leyendo ciertas secciones y reflexionando en cómo estas secciones nos están enseñando cosas teológicas profundas acerca de Dios y acerca de su pueblo. Leamos los primeros 4 versículos de Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más.
Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, esta sección de Apocalipsis 21 nos empieza a introducir la idea de este lugar en donde se manifiesta la presencia de Dios, pero se manifiesta su presencia precisamente para mostrar que Él es el Dios de su pueblo redimido. El pueblo que está consagrado para Dios y que está habitando ese lugar y está habitando allí, según veremos más adelante, porque son parte de este rebaño redimido. Este pueblo le está sirviendo. Dios está con ellos, pero como su Dios, ejerciendo todo su poder, toda su majestad, toda su magnificencia. Y la idea que encontramos en estos primeros 4 versículos es también de este descendimiento, de este descender de la ciudad santa hacia la tierra. Y aquí no tenemos que ponernos a pensar en esquemas escatológicos y a mí me han dicho toda la vida que nosotros vamos a ir al cielo. No es esta la idea en el pasaje. Eso es imponer nuestra idea escatológica en el texto bíblico. La idea aquí es que, ¿recuerdan lo que hablamos acerca de Génesis? En donde la manifestación de la presencia divina está en todo lugar porque Él es el Dios de toda la creación. Él se manifiesta tanto en los lugares celestiales como en la creación terrenal porque todo le pertenece a Él. Toda es una sola esfera de la presencia de Dios. Es un solo lugar que Dios había previsto desde el acto creativo para manifestar plenamente su presencia. Y la idea detrás de esta venida de la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, la idea detrás es que todo lugar le pertenece a Dios. Y tanto en los lugares celestiales donde ahora se cumple la voluntad de Dios, recuerden la oración de Jesús en Mateo 6, tanto en los lugares celestiales como en esta nueva creación, los cielos nuevos y la tierra nueva, Dios es quien gobierna. Dios es quien manifiesta plenamente toda su gloria. Así que el cielo y la tierra se unen. El cielo y la tierra son uno, porque todo le pertenece a Él. Él es el Dios de toda la creación, al igual que en Génesis 2. Vamos a seguir leyendo los versículos del 5 al 8. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y entonces uno se puede poner a pensar, pero ¿será que este lugar en donde se manifiesta la presencia plena de Dios será una realidad algún día? ¿Será que esta promesa divina de establecer este lugar en donde va a manifestar plenamente su presencia se va a consumar eventualmente? ¿Algún día veremos este lugar? ¿Estaremos allí? Esta es una inquietud que existía desde el siglo I, y por eso es que el apóstol Pedro en su segunda carta y el tercer capítulo dice que algunos creen que su promesa es tardanza, pero de ninguna manera es así. Él está esperando consumar sus propósitos, y cuando llegue el tiempo exacto de Dios, todas estas cosas y todo este lugar será plenamente manifestado.
Y lo que nos están diciendo estos versículos es: no dudes de estas cosas, porque yo, que soy el alfa y la omega, el principio y el fin, digo, hecho está. Estas palabras son fieles y verdaderas. No tienes por qué dudar de ellas. Esta es tu esperanza final. No tengas ninguna duda de que Dios la va a cumplir. Del versículo 9 en adelante, y ahora vamos a saltar hasta el versículo 21, los vamos a leer y vamos a observar solo ciertas cosas muy particulares por razón del tiempo. Versículo 9: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Pongan atención a esto. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Ojo con esto. Y midió su muro 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Ahora, cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, nosotros tenemos que entender que es un libro sumamente teológico. Si toda la palabra del Señor habla acerca de Dios y es un libro teológico, el libro de Apocalipsis es más aún. Está revelando, por eso se llama revelación en el texto original, y está revelando lo que va a suceder al final de los tiempos. Es algo oculto para los hombres, pero lo importante es el contenido teológico detrás de las afirmaciones. Y una cosa más, el libro de Apocalipsis está lleno de simbolismo. No solo es un lenguaje figurado, sino que además es un lenguaje simbólico. Y entonces nosotros tenemos que entender los símbolos que están detrás de todas estas cosas. Lo primero que tenemos que ver es que la apariencia de la ciudad es tan magnificente porque la gloria del Señor se manifiesta en toda su pureza y resplandor. Y las figuras que se usan para hablar de esto son las figuras de metales preciosos, que son sumamente resplandecientes. Es más, son tan cristalinos como el vidrio. Consultando a algunos comentaristas, dicen que son tan cristalinos como el vidrio porque no brillan por su propio resplandor, sino que simplemente reflejan la gloria de Dios. Y eso les da su brillo. Y esto es lo asombroso de este lugar, que lo importante es que la presencia de Dios se manifiesta con toda su gloria a plenitud. Y esto es glorioso. Es un lugar que nadie, ni siquiera Walt Disney, podía llegar a imaginar. Es un lugar en donde se manifiesta todo Dios a plenitud. Lo segundo que podemos encontrar en estas imágenes y estos símbolos de este texto es la presencia de Dios en toda la ciudad. Miren el asunto de las medidas del lugar. La ciudad dice que tiene
la misma longitud, la misma altura y la misma anchura. Sus 3 dimensiones son del mismo tamaño, pero uno debe preguntarse por qué. ¿Recuerdan las dimensiones del lugar santísimo allá en el tabernáculo y en el templo de Jerusalén? Era un lugar cúbico, era un lugar de dimensiones perfectas. Y entonces todo lo que nos está diciendo esta idea de las medidas iguales en los 3 sentidos es que la presencia de Dios está allí. Esto es lo importante de la Nueva Jerusalén, que Dios manifiesta a plenitud su presencia con toda su gloria. Es más, dice que la medida, al medirse con la caña de oro, mide 12,000 estadios. Y uno tiene que preguntarse, pero vamos a ver, ¿cuál es el propósito de darnos esta medida? ¿Será que nos está pidiendo que nosotros imaginemos un cubo de estas dimensiones para saber cuántas personas van a caber allí? De ninguna manera, esta no es la idea. Este es el lenguaje simbólico que nos está diciendo, ¿saben qué? El Imperio Romano en el siglo I medía 12,000 estadios de longitud. Y toda la idea detrás de esta medida es decir, Dios es el gobernador de todo. En este lugar nadie se opone a su gobierno. Dios manifiesta plenamente toda su gloria, pero ¿cómo? Gobernando sobre su pueblo. Todo le pertenece a Él. Si todo el mundo conocido del siglo I medía esta longitud, todo este lugar, toda la creación, todos estos cielos nuevos y tierra nueva serán llenos de la presencia de Dios. Esto va a ser muy importante en el capítulo, recuérdenlo porque vamos a hablar de eso de nuevo más adelante. La tercera cosa que vemos en este simbolismo de los versículos 9 al 21 es que nos dice que están las 12 tribus allí representadas. Observen cómo el verso 12 nos dice que había un muro grande y alto con 12 puertas y en las 12 puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Pero no solo son las tribus de Israel representadas en este lugar. Si ustedes avanzan un versículo más, en el versículo 14 va a decir que el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y la idea no es aquí ponerse a preguntar qué nombre está en cada cimiento, sino la idea es que tanto Israel como la iglesia a través del testimonio apostólico están representados en la ciudad. Y esto nos empieza a hablar de que si Dios ha preparado este lugar en donde manifiesta plenamente su presencia y toda su gloria, es con el propósito de estar con su pueblo. Tanto Israel y la iglesia, el pueblo de Dios a lo largo de las escrituras, están representados y están aquí presentes en el lugar de la presencia de la gloria de Dios. Estos símbolos nos apuntan a este pueblo. Pero hay una cosa respecto a este pueblo, porque los versículos 18, 19 y 20 nos hablan de 12 piedras preciosas. Y nosotros nos preguntamos, pero ¿de qué me sirve saber acerca del jaspe, o del zafiro, o del berilo, o del jacinto? Y lo interesante de estas piedras es que estas piedras eran las que aparecían en el efod, en el pectoral del sumo sacerdote. Si ustedes comparan estas piedras con las de Éxodo, van a ver que hay 4 que no son las mismas, pero estas piedras en el idioma griego del Nuevo Testamento era la traducción de las piedras en el texto hebreo de Éxodo. Así que las 12 piedras que están aquí formando parte de los cimientos y siendo el material constituyente de los cimientos, estas piedras son aquellas que se hallaban en el pectoral del sumo sacerdote. Y entonces uno se pregunta, ¿qué nos está queriendo decir el Apocalipsis con este símbolo? Y a lo que está apuntando es que si el pueblo de Dios está allí presente para gozar de la presencia y el gobierno de Dios, es con un propósito específico: servir a Dios. Así como el sumo sacerdote era el máximo representante del servicio a Dios en el testimonio bíblico, en la Nueva Jerusalén, todo el pueblo de Dios, representado en las puertas
y en los muros y en sus cimientos todo el pueblo de Dios está para servir al Rey. Él es el importante en la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén no se trata de este lugar que yo voy a gozar. Eso es un resultado excelente y precioso para nosotros. Pero lo importante de la Nueva Jerusalén es que Dios está allí. Esa es la gloria de la ciudad. Y el pueblo está allí simplemente para rendirse y servir a su Dios. La majestad de la ciudad nos habla de algo impresionante. Y aquí debiésemos pensar, como decía este famoso pensador del siglo pasado, Clive Staples Lewis. Él decía, mira, cuando tú ves por la ventana la creación de Dios y te maravillas con la grandeza de la creación, debieses pensar, no cuán bella es la creación, sino cuán excelso es el ser que está detrás de la creación, el ser que ha creado todas las cosas. De la misma manera, cuando nosotros vemos a la Nueva Jerusalén y vemos todas estas características maravillosas y estas características que rebasan nuestra imaginación, debiésemos pensar, si así es la Nueva Jerusalén, imagínense el ser que está detrás de ella. Imagínense al Dios omnipotente, glorioso, eterno, que está detrás de este lugar. El ser que está tejiendo toda esta historia. El único que debe ser visto cuando reflexionamos en estos textos es Dios mismo. Y por eso es que el contenido de este libro es sumamente teológico. Hacia Dios apuntan todas estas cosas. Leamos por último los versículos 22 al 27. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Las condiciones de la ciudad se nos dicen en estos 6 versículos, del versículo 22 al 27. La primera condición es que no hay templo. Y uno se debe preguntar, ¿por qué no hay templo? Porque la presencia de Dios está manifestada a plenitud en esa ciudad. La gloria de Dios llena toda la ciudad, así que, ¿qué necesidad de templo? A Dios se le adora en todo lugar. ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo a la samaritana? Vendrá el momento en que ni aquí ni en Jerusalén, sino en todo lugar, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Esta es la consumación del plan divino, un lugar en donde Él manifiesta plenamente su presencia, y entonces los que forman parte de ese lugar le adoran. Están simplemente gozando de Dios mismo, el mejor lugar en que se puede estar. Entonces nosotros vemos que las naciones andarán a la luz de la gloria de Dios. La gloria de Dios ilumina el lugar, y las naciones, aquellos que hubieren sido salvos, dice el versículo 24, andarán a la luz de la gloria de Dios. Y los reyes de la tierra, todos los que pertenezcan a este reino, traerán su gloria y honor a ella. ¿Pero por qué? Porque ahí está Dios, ahí está el Rey, ahí está el soberano sobre todas las cosas. Así que todos vamos allí a adorar al Dios que está presente en ese hermoso lugar. La última cosa que encontramos es que no hay nada que sea inmundo, no hay nada que sea impuro, no hay nada que vaya en contra del carácter divino.
El versículo 27 nos habla de una condición en donde el valor esencial en ese lugar es la santidad de Dios. La santidad de Dios. Con razón, el escritor neotestamentario dice que sin santidad nadie verá a Dios. En ese lugar solo estarán los que sean limpios delante de Él, los que hayan sido purificados por la sangre del Cordero, y para esto es necesario leer el resto de Apocalipsis, especialmente el capítulo 5, los que hayan sido purificados por la sangre del Cordero, los que hayan vencido, los que hayan sido fieles, los que hayan perseverado. Estos serán los que gocen de este lugar. Este lugar está caracterizado por la santidad divina. La santidad divina. Los primeros 5 capítulos, los primeros 5 versículos del capítulo 22 nos hablan de la consumación de este reino. Nos hablan de cómo se ve a plenitud este propósito divino desde la creación. El capítulo 22 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Este lugar que está descrito aquí es el mejor lugar que puede existir. No hay atisbo de imaginación humana que pueda concebir estas cosas tan sublimes. Aquí se ve cómo Dios finalmente cumple su propósito desde la creación para siempre. Aquí se ve cómo Dios es el Dios que está con su pueblo. Es el Dios que resplandece como el cristal, con el río que da vida. Una clara alusión al Espíritu Santo. Salía del trono de Dios y del Cordero. A uno y otro lado estaba el árbol, que era el símbolo de la bendición divina, dando cada mes su fruto, dando sanidad a las naciones. El trono de Dios y el Cordero está allí, y esto es lo importante: la presencia de Dios está en este lugar. Y cuando está el trono de Dios y el Cordero, ¿saben qué sucede? Su pueblo simplemente se postra en adoración para servir a su Rey. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Dios el Señor iluminará por los siglos de los siglos. Cuando pensamos en estas cosas, podemos creer que esto no es más que un sermón teórico, y podemos quedarnos allí en: bueno, esto es glorioso y qué bueno, yo ya recibí al Señor y ya hice mi confesión pública de fe, y entonces estaré en ese lugar. Pero esto sería perder buena parte del sentido de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, en varios lugares, empezando en los primeros capítulos, tiene un sentido admonitorio. Está exhortando y advirtiendo que hay que ser fieles, que hay que perseverar, que hay que luchar hasta el fin, que el Cordero que ha sido inmolado y ha comprado con su sangre a gente de todo pueblo, lengua, tribu y nación, el Cordero es digno de que nos postremos a servirle hoy. Hoy. Cuando nosotros pensamos en este lugar, nosotros no tendríamos simplemente que pensar qué glorioso futuro nos espera, sino a la luz de ese glorioso futuro y este lugar en donde se manifiesta la santidad de Dios y toda su gloria, entonces a la luz de ese lugar
yo voy a vivir hoy. Hoy voy a manifestar estas características del lugar santo de Dios. Hoy voy a vivir como un siervo suyo que ha sido redimido por la sangre de Cristo y me voy a entregar completamente a Él. Le voy a servir en cualquier lugar en que esté, en mi trabajo, en mi hogar, en mi lugar de estudios, en todos lados. Porque así como en la Nueva Jerusalén, su presencia está con nosotros. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque nuestra esperanza es segura, porque tú has dicho estas cosas son fieles y verdaderas y tu palabra siempre se cumple. Muchas gracias, Señor, porque nosotros esperamos un lugar en donde tu santidad es plenamente manifiesta. Esperamos un lugar en donde tú resplandeces, iluminas todas las cosas. Esperamos un lugar en donde tu gloria es lo importante. Nosotros solo estaremos allí para servirte. Gozosamente nos presentaremos delante de ti, admirando tu magnificencia, pero entregándonos en adoración. A ti nos debemos completamente, Señor. Tú eres el Dios sobre todas las cosas. A ti te pertenece el reino, la gloria, la alabanza, la sabiduría, la fortaleza, el poder, la majestad, por los siglos de los siglos. Ayúdanos, Señor, a vivir a la luz de ese lugar. Ayúdanos a vivir hoy como personas que ya son participantes de ese reino. Ayúdanos a vivir hoy manifestando tu santidad, consagrados a ti. Te lo pedimos, buen Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor.